En este momento te voy a decir algo súper interesante sobre los dolores de cabeza, la tensión muscular, o sea, dolores en el pecho, dolores en esta parte, dolores en esta parte y en esta parte y en esta parte, y dolores en todo lado en todos lados porque es lo que te genera el cortisol. A ver, vamos, ¿no? Vamos con los videos y me gustó el empezar desde el cortisol porque en realidad desde ahí empieza todo empieza ahí. Ahora, ya hemos estado hablando sobre el cortisol, de dónde sale, de las suprarrenales. También entendemos que el cortisol es producido por todas las vivencias que nosotros tenemos en nuestro día a día. Hemos hablado sobre el cómo puede revertir el cortisol. La última pared que nosotros formamos con muchísimo esfuerzo, el hecho de siempre estar ansiosos, es la última... Pues, ¿cómo se podría decir? La última de nuestras creaciones, ¿no? Porque en realidad todo esto lo hemos creado nosotros. Y entonces, cuando nos damos cuenta que la ansiedad es creada por nosotros, por los altos niveles de cortisol, por toda la vida tan estresante que hemos llevado, los malos hábitos de vida y todas estas cositas que hemos estado comentando que de verdad son demasiado interesantes, ¿cómo es que ahora sí podemos darnos cuenta cómo se originó esto? Ya no estamos divagando, pensando en que pudo haber sido por cualquier motivo, por cualquier situación, específicamente hablando de cuestiones de trabajos de brujería y todas esas cosas, ¿no? En realidad todo esto viene originado por lo que hemos vivido en nuestra vida y cómo es que lo hemos resuelto, cómo es que lo hemos guardado y cómo es que no lo hemos procesado y transmitido a nuestro entorno para estar de una mejor manera, tanto emocional, mental y física. Entonces, ¿cuáles son unas de las consecuencias del cortisol? Esto va a ser muy interesante para ti, porque en realidad es lo que vivimos todas las personas que pasamos por esta situación, demasiada tensión muscular. ¿Por qué? ¿Por qué hay tensión muscular en nuestro cuerpo? Basándonos en el cortisol, basándonos en lo que es el trastorno de ansiedad y hasta la depresión. Porque en el momento que se enciende nuestro sistema de alerta, gracias a ese cortisol, gracias a todas esas vivencias que no pudimos resolver en el momento, que seguimos guardando ese pasado tormentoso, que uno a uno se fue acumulando hasta que definitivamente llenamos el vaso y se empezó a derramar. Y se empezó a derramar porque en el momento que pasó, pues ahí tienes tu primer ataque de pánico. Así es, híjole, de verdad. Qué cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones lo que hacen, cortisol alto, se enciende tu sistema de alerta, o sea, tu ansiedad. En ese momento empieza todo un movimiento dentro de tu organismo creado desde tu mente, desde el momento en el que nosotros empezamos a sentir algo raro. Así es, algo raro. Empezamos a sentir esa opresión en el pecho, tensión muscular. Esto es lo que yo les decía en los videos anteriores, pero ahora lo vamos a detallar más. En el momento que nos enciende nuestro sistema de alerta, nuestro corazón empieza a bombear más sangre y se va a las diferentes partes o extremidades de nuestro cuerpo, ya sea para pelear, huir o congelarnos. Esto quiere decir que en el momento que tu corazón empieza a bombear más sangre, tus músculos empiezan a fortalecer para entonces hacer esas acciones de las cuales te acabo de comentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no bajamos nuestro cortisol? Esta es la parte interesante. Cuando nosotros no bajamos nuestro cortisol, nos mantenemos siempre en sistema de alerta. Esto quiere decir que nos mantenemos siempre tensos. Siempre nos vamos a mantener con esa tensión muscular. Y pues, por si alguien no se había dado cuenta, todo nuestro cuerpo está lleno de músculo. Entonces, todo nuestro cuerpo se tensa. Entonces, imagínate que tú en todas las cuestiones estresantes que has vivido en tu vida, has estado tenso. Multiplícalo desde el primer evento estresante en tu vida hasta este momento. Pues todo ese tiempo es lo que tú has mantenido tenso a tu cuerpo. Y ahí es donde viene el llamado dolor crónico. Porque como siempre mantienes elevados tus niveles de cortisol, en ese momento tu cuerpo siempre lo mantienes tenso. Y entonces cuando empezamos a sentir ya el cansancio de nuestros músculos, el desgaste, porque debemos de entender que si tú haces ejercicio, levantas pesas constante, llevas a tus músculos a un punto en el que se van a cansar, se van a desgastar. Entonces, pues ¿de qué te serviría que vendan tantas cosas en el gimnasio si no las vas a tomar para poder ayudarte con tu cuerpo a poder resistir más todo el trabajo que le metes en el gimnasio? ¡Eureka! Tenemos ahí una solución, ¿verdad? Porque si en el gimnasio te venden tanta cosa para que tu cuerpo aguante todo ese poder que le estás imprimiendo para hacerte más fuerte, imagínate cuando estás tenso simplemente por tus pensamientos. Y para esto viene algo de rebote, que cuando empezamos a sentir tanta tensión muscular en el cuello, empezamos a sentir una opresión. Híjole,
Esta es la parte interesante, ¿verdad? Porque de aquí se desprenden muchísimos síntomas de la ansiedad y esta parte es una de las más interesantes, porque si en el gimnasio te dan ciertas proteínas y te dan una cierta alimentación para mantener a tu cuerpo bien, ahora imagínate cuando tú empieces a sentir esto ansioso o depresivo en tu cuellito y entonces piensas que lo que estás comiendo se te va a atorar, madres, dejaste de comer, híjole, dejaste de comer, dejaste de tomar agua. Y hasta donde yo sé, el comer y tomar agua son partes fundamentales de la vida para una persona, pero lo dejamos de hacer. Y entonces no nos estamos dando cuenta que empezamos a estresar más a nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cómo quieres que bajen los niveles de cortisol si aparte de que traes muchísimo estrés acumulado, todavía no le das de comer, todavía no le das de tomar agua, no hay vitaminas, por tanto desgaste? O sea, ¿qué más soluciones quieres? Y no estoy hablando de ni un antidepresivo y de ningún ansiolítico. Simplemente te estoy diciendo aliméntate bien e hidrátate bien para que empieces a bajar esos niveles de cortisol. Empieza a enfrentar esos miedos y los niveles de cortisol van a empezar a bajar más. Y cuando empieza a bajar más, se apaga tu sistema de alerta y la tensión muscular disminuye. Pero ahí te va otra cosa que debes de entender y por eso te digo que esto es muy interesante. Cuando nosotros bajamos los niveles de cortisol y la tensión muscular empieza a bajar, es obvio que te van a doler los músculos. ¿Me entiendes? Pero nosotros, como ya estamos, pues, creados desde el estrés, desde el cortisol, pues ya no nos queremos sentir mal. Y entonces cuando empiezas a sentir toda esa tensión y ese dolor en tu cuerpo, empiezan a llegar pensamientos de que algo está pasando ahí. Y otra vez ahí vas con tu cortisol para arriba. Estas son las cosas que sí debes de entender, ansioso, ¿eh? Porque si en este momento esto que yo te estoy diciendo lo pones a analizar en el día a día que vives, si ya dejaste de comer, si dejaste de hidratarte, si dejaste de tomar vitaminas, si no haces un ejercicio de bajo impacto, si no te suplementas, ¿a dónde crees que vas a llegar? A otro ataque de pánico. ¿Y a quién le gustan los ataques de pánico? Es obvio que cuando nosotros entendemos esto, no hombre, yo hasta aprendí a hacerme ataques de pánico. Así es que cualquier persona que quiera experimentar un ataque de pánico, hábleme, yo le provoco uno. Y muy fácil. Y lo hago como en 1 minuto. Entonces, todas estas cosas son las que debemos de entender y comprender. ¿Por qué me doy el tiempo para poderte decir esto? Para que puedas cambiar tu vida. Para que entiendas que esto tiene una solución, que todo lo que se descompuso en base al estrés, al momento de bajar tus niveles de cortisol, lo vas a volver a reinstalar, lo vas a volver a crear. Por eso a mí hay una frase que me encanta: deja de ser tú, destruye esta persona que fuiste creando en base a todo ese pasado tormentoso, a todos esos traumas en tu vida, y empieza por cambiar tus hábitos de vida. Y entonces vas a crear un nuevo ser donde entonces sí, va a empezar a trabajar como era en un principio nuestra mente y nuestro cuerpo. Y asimismo las emociones, los pensamientos y ese movimiento físico que al final te pueden crear un milagro. Para lo que muchas personas como yo que lo logré es imposible, yo te puedo decir que no lo es. Que es totalmente posible salir de esto, sentirte libre. Y esta es la parte interesante, en donde nosotros tenemos que empezar a investigar, a hacer preguntas y estar siempre donde la información es correcta. Así es que bueno, si tú quieres saber un poquito más sobre la ansiedad y todo esto, sigue los videos y te vas a dar cuenta que todo lo que yo te estoy diciendo no es porque lo leí, no es porque lo escuché, tampoco es porque lo vi, sino fue porque lo sentí. Y desde el sentir es donde podemos crear todo lo que somos en este momento. Fíjate. Así es que pues, pon atención en eso y de verdad que te vas a sacar de muchísimas dudas. Así es que ansioso, te mando un grandísimo abrazo y espero que empieces a hacer esos cambios que te juro van a ser muy pero muy beneficiosos, significativos en tu vida, pero van a ser bajo tu propio esfuerzo. Espero haberte ayudado en algo.